Bienvenidos a todos, esta es la cuarta clase, vamos a hacer 5 clases, yo preparé material, si ustedes vieron lo que yo mandé, son 34 páginas, no las mandé para que las lean, sino para que las tengan y puedan revisarlas. El material de Kaplan es difícil de conseguir, entonces tener ese material sirve para el día de mañana volver al tema, revisarlo, escribirlo, etcétera. Como siempre, tengo un resumen de eso en 8 carillas, en 4 páginas o 8 páginas, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hoy vamos a focalizar en 3 cosas que, volviendo una y otra vez sobre el autor, a mí me fascinó. Una de ellas es el tema de la educación. ¿Se acuerdan que la otra semana hicimos referencia a lo importante de la educación? El segundo tema es un tema también en Kaplan muy importante, que es lo que se llama Ta'amei a Mitzvot. Mitzvot sabemos lo que quiere decir. Ta'am quiere decir el gusto, el sabor. Pero Ta'amei a Mitzvot es una categoría de temas de pensamiento judío que se pregunta acerca de cuál es el sentido de las mitzvot y por qué hay que cumplir las mitzvot. Y eso es un recorrido en la historia de la humanidad desde el medioevo posiblemente, hay literatura que es sobre Tamei Mitzvot. ¿Sí? ¿Por qué hay que cumplir la mitzvah? Y cuando uno ve un autor dice una cosa y otro autor dice otra cosa, desde las mitzvot hay que cumplirlas porque sí, hay algunos autores contemporáneos inclusive, como Yeshayahu Leibovich, no hay que preguntarse por qué hay que cumplir las mitzvot, y Yeshayahu Leibovich, que le gusta mucho a Felipe en otros aspectos, en este aspecto es una cosa compleja. eh, Kaplan da una mirada de por qué hay que cumplir las mitzvot. Yo creo que funcionaba bien en su tiempo, no alcanza en este momento para eso. Y por último, vamos a ver 2 cositas. Él, en el material que yo di, en 3 carillas hace como si fuera un programa de vida judía. ¿Sí? ¿Qué significa tener una vida judía? Y lo último, una resolución de la fundación de las comunidades reconstruccionistas del año 1944, hay un tema más de protocolo y un tema más de vida personal. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos varias educadoras aquí y yo busqué 3 definiciones del tema de la educación a propósito para tratar de entender qué significa educar en Kaplan. Antes de leer eso, ¿qué significa educar? ¿Qué les parece? Fuerte tienen que hablar para que lo escuchen. Muy bien. Una definición de educación es dar las herramientas para que la persona pueda navegar en la vida. Ustedes saben que en el Talmud dice que un padre tiene que educar a su hijo hacer 4 cosas por su hijo que tienen que ver con educar, tiene que enseñarle Torá, ¿sí? Porque la Torá es como si fuera el manual de vida general. 2, tiene que enseñarle una profesión, porque si no le enseña una profesión, dice el Talmud claramente, lo transforma en un ladrón. ¿Sí? Si no le das las herramientas, no va a poder. La tercera cosa es casarlo. Era una época donde los niños se dejaban casar. Ahora, casar no con Z, sino con S. Y la cuarta es enseñarles a nadar, dice el Talmud. Y hay 2 versiones de qué significa. Una versión directa es, para el pueblo judío, básicamente un pueblo de una zona desértica, nadar es como enfrentar las dificultades. ¿Qué peor dificultad hay para alguien del desierto que caerse en un río, en un afluente de agua? Recuerden que de vez en cuando en el Negev hay una tormenta terrible y barre con todo. Es trágico cuando algunos niños van de campamento con su escuela y a veces no escuchan los pronósticos o no le hacen caso y mueren muchos niños por ese tipo de cosas. Algunos dicen algo más sutil, que es enseñarla a nadar quiere decir que puedan nadar en contra de la corriente, que no sean
becerritos que van todos juntitos, sino que tengan la entereza de poder hacer algo contrario. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es la educación? Si alguien en casa quiere opinar, después nos dice. Bienvenida, Estefi, bienvenido también Luciano, aunque dice otro nombre, pero te conocemos, Luciano. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir educar? ¿Qué les parece? ¿Alguien más? Una educadora. Bien, dar valores, o sea, la educación, entre otras cosas, es lo que hace una sociedad para perpetuarse, ¿sí? Es importante. Una sociedad tiene herramientas para que aquellas cosas que valora continúen, ¿sí? ¿Qué más? Bien, o sea, hay conocimiento que uno no lo puede adquirir solo. A pesar de que haya un libro, no alcanza. Rosita. Distinguir entre el conocimiento y la sabiduría. Y la sabiduría, yo agregaría la formación también, ¿sí? Bien, Felipe, Eti y terminamos. Dale, Felipe. Bien, bien, o sea, generar algún hábito que permita que esa experiencia de aprendizaje sea durante toda la vida. Porque en la tradición judía, Rambam tiene un texto que se llama Ilhot Talmud Torah y dice, el Talmud Torah empieza, él dice cuando el niño empieza a hablar y hay que enseñarle dos psukim, uno es Torah Tzibalanu Moshe Morayá Keilat Yaakov, la Torah nos la enseñó Moshe como herencia para el pueblo de Jacob, de Israel, y el segundo, ¿cuál es? El Shema. Uno pensaría que el Shema es el primero, pero está puesto al revés. Yo pienso que también para educar los padres tienen que dar el ejemplo. Muy bien, se educa con la acción, muy bien. Eti. Muy bien, la educación tiene que servir para socializar también, ¿no? A veces hay niños que son muy avanzados, aprenden a escribir, a leer solos en su casa, pero le falta el contexto de estar con otros, que es sumamente importante. Llegó el rápido de Providencia, bienvenidos. Bien, desde el punto de vista social, son definiciones que encontré para compartir, ¿eh? Desde el punto de vista social, la educación se concibe como un proceso socializador, alguien lo dijo por ahí, que procura la adaptación y la incorporación del sujeto a su medio físico y social a través de la adquisición de los elementos propios de una cultura, lenguaje, habilidades, costumbres, actitudes, normas, valores. La educación es un proceso fundamental para el desarrollo humano, tanto a nivel individual como social, adquisición de conocimientos y habilidades, valores y actitudes, las cosas que dijimos. La educación es el proceso de aprendizaje permanente. Es muy importante, permanente. La tradición judía es permanente, no es, uno no toma la pastillita del conocimiento y ya está. Que abarca las diferentes etapas de la vida de la persona. Como decíamos, no es lo mismo enseñarle a un niño que enseñarle a un adulto. Y por último, hay un famoso educador latinoamericano que hizo una revolución con respecto a esto, acerca de cuál es el rol del aprendiz, ¿sí? Porque en el modelo tradicional, el maestro es el que sabe, el alumno es el que no tiene nada y se llena del conocimiento del otro. Eso es una forma de educar. Yo sé, ustedes no saben, me tienen que aguantar una hora hablando, ¿sí? Esa era una forma de educación. O el aprendiz debe ser participante activo en el programa de aprendizaje, o sea, uno tiene que participar, o sea, el rol del que enseña no es solamente meterle el conocimiento en la cabeza. Hoy en día el conocimiento se puede bajar de internet. Es así. Lo importante es primero aprender a distinguir qué es lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque en internet hay cualquier cosa. O también generar un pensamiento crítico. Esto que puede ser que en otra época sirvió, ¿ahora sirve? Bien, entonces el aprendizaje debe estar orientado con un sentido crítico. Kaplan utiliza una parte de su libro para hablar, un capítulo entero para hablar de educación. A mí me gustaría compartir con ustedes el material. Si alguien me hace el favor de compartirlo, espero que haya para todos o para casi todos.
Ahí está. Uno más, uno más. Oh, había más de uno. Puse el índice a propósito, porque fíjense qué completo es lo que Kaplan va a decir. Tengo una más. Mónica, ¿te quedaste sin nada? Después te doy la mía. Quiero decirles, yo les mandé esto, pero esto es un resumen. Lo otro tenía 30 y tantos de páginas, esto es un resumen. ¿Por qué? Porque tengo uno solo, después lo rifamos. Porque quiero focalizar, quiero que aprovechemos nuestra clase en lo que estamos diciendo. O sea, perdón, pero es increíble, no es para Chile. Yo leo esto y digo, ¿por qué no tomamos esto como un proyecto de escuela, de un proyecto de vida? ¿Por qué no usamos? Vamos a desgranarlo, no vamos a leerlo todo, pero vamos a desgranarlo y vamos a ver cómo esto es para ahora, no es para el pasado. Por eso yo siempre digo que Kaplan es alguien que escribe más allá de su época. Fíjense, necesidad de una nueva filosofía de educación judía en América. O sea, filosofía de educación es un concepto muy avanzado. O sea, cuando uno educa, hay muchos conceptos que tienen que ver con lo que se llama el currículum, que está explícito, pero hay otro currículum que está de sustrato. Entonces, él lo que dice es, cuando educamos con un propósito. Entonces hay que repensar la nueva filosofía. La finalidad de la educación judía desde el punto de vista de la comunidad. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo? Desde el punto de vista del niño. ¿Cómo es el proceso educativo? Incorporación del niño en la vida judía, la enseñanza del hebreo. Él el tema del hebreo lo va a poner en cada uno de los capítulos que nosotros ponemos. El hebreo no es solamente un idioma para leer la Torá ni para rezar. El hebreo es el idioma del pueblo judío. Es el vehículo por el que se construye la conciencia compartida. Es muy importante. Cuando los padres en algún lugar dicen, ¿para qué vamos a estudiar hebreo si en la calle no se habla hebreo? Es verdad que en la calle no se habla hebreo, pero el pueblo judío habla hebreo y necesita ese vehículo. Por ejemplo, ahora estamos a punto de llegar a los Yamim Raim. Cuando decimos la palabra het, se traduce a veces como pecado, pero cuando nosotros escuchamos pecado, nos hace referencia a una tradición que no es la nuestra. Es una palabra que se parece, pero que no es exacta. Entonces, mantener el vocabulario hebreo también nos ayuda a disfrutar de la riqueza de la experiencia judía. Fíjense el número 3. ¿Para qué es la educación? Hasta ahora no hay casi información. Dice educación del carácter, educación de la persona. ¿Sí? Moldear, Freire diría, uno no educa, lo que hace es desarrollar, permitir que la persona se desarrolle. Y por último, un tema que aparece una y otra vez en Kaplan es el arte. ¿Sí? El arte como vehículo de construcción colectiva. Vamos a ver si vamos a llegar en un ratito. Él hace referencia a la creación del artista y cómo esa creación no es una cosa individual. Es verdad, el artista en su obra deja plasmado su sello, ¿sí? Pero eso tiene que ver con una época, con todo lo que estuvo antes de él, con él y a lo mejor después de él, pero no es una cosa del llanero solitario, sino muchas veces los grandes artistas captan temas de época, que la época no lo puede ver todavía, pero que él se adelanta y lo pone a veces de una manera desafiante, a veces de una manera grotesca inclusive, a veces vemos algunas cosas, obras de arte que parecen grotescas, pero son las que más nos hacen tener sensaciones y tratar de responder. Ok, en ese sentido ese está medio claro. En este material seleccioné algunas cosas. El cambio radical en la vida del pueblo judío no podrá dejar de reflejarse en un cambio igualmente radical en la función histórica de la educación judía. Si queremos subsistir, hay que invertir en
educación. Educación no quiere decir mandar a los chicos al shule. Sí, también, pero que en el shule, digo en el shule porque así me educaron, que ahí pasen cosas, que sea positivo, que sea algo que marca la diferencia. El siguiente párrafo lo que dice es que antes la educación tenía que ver con darle herramientas para subsistir. Ahora tiene que ver con otras cosas. Salto un párrafo, escrito en el 1935, posiblemente antes, el 35 se publicó, ¿no? La educación judía necesita, como todos los demás factores de la vida judía, ser readaptada a las circunstancias ambientes. Pueblos ricos y que gozan de un sólido prestigio político se encuentran entregados a la tarea de reconstruir sus sistemas educacionales y de plantear nuevas escuelas en reemplazo de las antiguas. El pueblo judío que atraviesa una crisis puede o significar la muerte o conducir a una dosis de vida. No puede permitirse tratar en forma azarosa el problema de la educación. No solo deben los judíos transmitir su herencia social, sino que también reconstruirlas durante el proceso mismo de transición. Moisés, fuerte y alto. Como quieras. Escuchaba lo que tú repetías de lo que escribió Kaplan y me preguntaba qué estaba viendo Kaplan en su entorno, en su realidad, para que él pusiera eso como un evento importante. ¿Qué pasaba en la sociedad americana? Muy bien. En el 33, en el 27, para que él haya reformulado un poco, algo tuvo que estar pasando. Pasan varias cosas a la vez. En Estados Unidos subieron varias olas de inmigración, las primeras antes del 1900, donde inclusive hay migraciones que tienen que ver con las colonias. Nosotros sabemos que Washington habló en una sinagoga, etc. Pero hay un proceso de llegar a América, la Golden Medine, ¿sí? Golden Medine quiere decir el país dorado, con las promesas del sueño americano, que para ganar ese sueño americano hay que trabajar mucho y hay que... ¿Cuál es el ideal americano? A diferencia de otros países, lo llaman el melting pot. Eso quiere decir la cantera donde las identidades se mezclan. No sé si el crisol de las identidades. No sé si ustedes conocen la historia de Henry Ford, que tenía una fábrica de autos que en su origen era bastante antisemita. Tiene un libro que se llama El Judío Internacional, que después dicen que cambió, no sé. Pero hay una historia que él a sus operarios les hacía hacer un ritual. El ritual era, entraban por un lugar vestidos con su ropa de inmigrantes, entraban al melting pot y salían con ropa americana, como si fuera un rito de pasaje físico, ¿no? Los judíos querían participar de ese melting pot, pero llega un momento que hay una tensión entre qué porcentaje de judío o qué porcentaje de americano. Recuerden la conversación de los judíos alemanes, que muchos decían que eran más alemanes que judíos, ¿sí? Pero esta es una conversación que sigue en América. ¿Por qué? Porque América es el país de las promesas. Entonces, Kaplan lo que ve es, si esa es la tendencia, ¿qué va a pasar con el judaísmo? Va a desaparecer. Entonces, ¿cómo hacer que no desaparezca? Reconstruyendo la vida judía, pero que sea significativo, como vos decís, para esta generación, que responda a las preguntas de esta generación, en el lenguaje de esta generación. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Kaplan es un visionario en cuanto a la organización comunitaria. En Estados Unidos empieza a existir el fenómeno de a poco de los suburbios, de las grandes urbes donde la gente va a trabajar, pero vive afuera, ¿sí? Lo que ocurre hoy mismo y lo que ocurre de alguna manera ocurrió en Santiago, ahora ya no se trabaja de aquel lado. Antes se dormía acá y se iba a trabajar allá, ahora ya muchos dejaron de ir para allá. Pues inclusive las oficinas se fueron mudando, excepto algunas cosas que tienen que estar donde están.
Entonces Kaplan, una de las cosas que inspiró es el centro comunitario judío. En vez de traer a los judíos para acá, ¿qué hay que hacer? Llevar el judaísmo a donde están. Eso parece una estupidez, pero tiene que ver con leer la época donde uno vive o anticiparse. Esto que yo dije, que no es incompatible una sinagoga con una piscina, que no es incompatible el arte, que no es incompatible tener un espacio que sea nuestra república judía, ¿sí? Es una genialidad, es una cosa que para muchos es obvio, pero claramente no lo era en ese momento. Y su visión y su trabajo y su liderazgo ayudó que esto exista. Por eso yo siempre digo, no hay que medir el éxito de Kaplan en función de las sinagogas que se llaman reconstruccionistas. Eso sería una forma eh, pequeña de entenderlo. Su impacto va mucho más allá de eso. Inclusive, cuando veamos en un ratito más su visión de las mitzvot, para algunos es aborrecible. Él dice que hay que cumplir las mitzvot. Y vamos a ver qué quiere decir cumplir las mitzvot. Pero algunos van a decir, no, las mitzvot hay que cumplirlo porque las mandó Dios y están en la Torá. Él va a decir una cosa totalmente distinta. O cuando veamos su idea de Dios. ¿Sí? Pero aún así, el aspecto de civilización, de comunidad, etcétera, era muy poderoso, ¿no? Y eso no es tan discutible. Bien, fíjense algo muy interesante que dice. El peligro, voy salteando, ¿sí? El peligro reside en que la educación judía sea enteramente desplazada de la vida del niño. La única manera de prevenir ese peligro consiste en hacer que la educación sea tan eficaz para el ensanchamiento de su horizonte mental, para la socialización de su actitud para con el prójimo, para la comprensión del valor y santidad de la vida, que los padres se regocijen de haber dado a sus hijos semejante educación. O sea, no que los hijos solamente la disfruten, sino que los padres estén felices de haber educado de esa manera. Si volvemos a reflexionar en el problema de la educación judía partiendo del principio, podemos llegar a un conocimiento de lo que es necesario para dotar a la educación judía. Y ahora hace una lista. ¿Tienen todos? Elías y Patti no consiguieron material, ¿no? Bueno, alguien va a compartir con ustedes. ¿Perdón? No, estos son mis apuntes. Son lo que destilé yo de todo el material, de las 30 y pico de páginas. Desarrollar en la generación nueva un deseo y una aptitud para los siguientes fines. ¿Se acuerdan que hablamos en la persona de Spinoza sobre el deseo? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la comunidad y el deseo de participar de un colectivo? Fíjense, A, participar en la vida judía. B, otra vez, comprender y apreciar la lengua y la literatura hebrea. C, poner en práctica los dechados judíos de conducta. No, está mal la traducción ahí. Deben ser los mandatos, ¿sí? Tanto ética como las mitzvot son, tanto ético como religiosa. Apreciar y adoptar las sanciones y aspiraciones judías. Y una vez más, estimular la productividad artística. Fíjense el valor que Kaplan le da al arte. Cuando uno lee a Kaplan, un hombre adusto, serio, en ninguna de las fotos se lo ve riendo. En ninguna de las fotos que yo he visto, hay muchísimas fotos de él, siempre tiene una actitud sobria, no es yeque, pero parece así yeque, ¿sí? Eh, pero aún así habla del arte como una herramienta de educación, de construir una nueva realidad. Bien, a mí me gustaría seguir un poquito más con el tema de la educación. Salteando una página más del otro lado, ahora desde el punto de vista del niño, los propósitos de la educación judía han de ser los siguientes. Y yo les aseguro que esto es un proyecto actual. Rosita tenía el Gan Bialik, ¿sí?
y como educadora y como cada uno, de alguna manera, cuando uno educa, al final, ¿qué es lo que quiere? ¿Compartir conocimiento, información u otra cosa? Miren, dice así: hacerle percibir el sentido de los valores espirituales y su aplicación en los diferentes tipos de experiencia, religiosa, moral, social y política. ¿Sí? A un niño no se le habla de política, pero cuando uno lo hace tener, por ejemplo, los niños de ahora tienen conciencia ecológica. Eso tiene que ver con una conciencia política, en el sentido no partidario, sino de la polis, de la casa en común, de la sociedad. La vida judía como civilización en desarrollo, o sea, evolutiva. El carácter espiritual de esa civilización. Fíjense, a un niño, la relación de la civilización judía con otras civilizaciones del pasado. O sea, no solamente, todos ustedes habrán escuchado la canción de Queen, Somos los campeones, ¿no? No podemos solamente decir eso. No podemos decir somos los campeones. Tenemos que hablar de nuestro vínculo con otros. Un poquito más. B. Fomentar una actitud de respeto hacia la personalidad humana como tal. Todavía no le enseñó Torá, ¿no? Todavía no habló, pero son los fundamentos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un proyecto educativo, si no hay fundamentos, no hay dónde ir, ¿no? Es, al final, y cuando nosotros criticamos la educación judía o cuando criticamos los proyectos, es porque sentimos que le falta una sustancia. Fomentar una actitud de respeto hacia la personalidad humana tal tolerancia. A nosotros hoy no nos gusta la tolerancia, está hablando en el 1935, hoy usamos otras palabras, ¿sí? Pero hay que entenderlo. Hacia otros grupos, razas, creencias, honestidad intelectual. Honestidad intelectual. ¿Qué quiere decir honestidad intelectual? ¿Qué les parece? Siempre no apropiarse de lo que otro dice. Eso lo dice eso es derecho de propiedad intelectual. No, pero está bien. Ser consecuente. Hola, Estefi. Ser Ser consecuente. consecuente. Honestidad intelectual yo lo basaría en lo siguiente: no decir algo que uno no cree. ¿Sí? Eso es honestidad intelectual, es ser riguroso con lo que uno cree y compartir solo lo que uno cree, o decir, esto dice la tradición de esta manera, hay otro que dice otra, y yo creo tal otra. ¿Sí? O sea, educar en esa línea. Él era feroz, ¿no? Feroz. ¿Qué más? Liberalidad, responsabilidad, sentido social, lealtad a la vida judía, participación en ella y al país propio y en los demás. C. Educar la apreciación de la potencia creadora colectiva de los valores de una sociedad. Esto va a hacer hincapié más adelante. Cuando él habla de civilización, una civilización, ya hablamos la semana pasada, no es algo que crea una persona en un laboratorio. Para los más grandes de aquí, sabemos que existió un idioma que se llamaba él, que no sirvió para nada. El Esperanto, que se creó en un laboratorio. El proyecto era tener un idioma colectivo, que toda la humanidad pueda hablar en un idioma que se entiende. El Esperanto fue un experimento interesante, nadie puede decir que no, pero uno habla en el idioma, en el mamelush, en la lengua materna. Hay un músico argentino-israelí que tiene una canción bellísima que se llama Ani Jolem Bisfaradit. Yo sueño en español. Él dice, me levanto, escucho la radio, leo el diario, tomo el colectivo, lo que sea, pero a la noche sueño en español. ¿Sí? O sea, la idea de crear algo artificial, bueno, no va hacia ningún lado. Uno siempre, en definitiva, es una cosa colectiva. Por eso dice, educar en la apreciación de la potencia creadora colectiva, en los valores de la civilización, creatividad, ética, el idioma. Todo el tiempo habla del idioma. Es muy importante en Kaplan el idioma. D. Inculcar ideales de justicia y bondad en nuestras relaciones sociales y económicas, paz y tolerancia, un hogar nacional justo, próspero,
creador, dice en Palestina, era la denominación de esa época, no podía decir otra cosa. Y una vida judía productiva en América, ¿sí? Productiva. Uno tiene que enseñar a sus hijos a ser productivos, ¿sí? Hoy en día este es un tema que está partiendo aguas en Israel. ¿Sí? Ser productivo quiere decir aportar en la fuerza laboral y aportar también en el esfuerzo de la defensa del país. No puede haber unos que hacen todo el esfuerzo y otros que toman café a la tarde en sus yeshivot. No puede ser. Quiero decir algo más. El D tiene cosas universales, ¿sí? Ideales de justicia. E, condicionar hábito de pensamiento, experimentación adaptada, uso del tiempo libre para desarrollar la personalidad. O sea, está hablando del tiempo libre y está hablando en el año 35 de tener hábito de pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento crítico, a la Mora Rosita le gusta el diseño. ¿Cómo era lo que trajiste una vez? El diseño de pensamiento, una cosa así. O sea, trabajar en eso. Y acá me gusta mucho algo que es un concepto amplio. Dice afiliación a la sinagoga o a Bet Am. Bet Am quiere decir la casa del pueblo. La sinagoga donde yo crecí se llamaba Betam Haim Beitzman. Después le pusieron Or Hadash, donde creció vuestra nuera, ¿no? Sí. Pero el nombre original era Betam. Es un nombre que ahora hay proyectos de la Sojnut que se llama Betam, que es para reunir a la gente a aprender hebreo, para reunir a la gente a conocer más de historia. Hay muchos proyectos que toman ese nombre. ¿Sí? Nosotros lo llamamos centro comunitario, pero el concepto, bello el nombre, no sé si aquí en Chile hubo alguno que se llamó Betam, ¿no? Bien, pero ¿se entiende el concepto? Bueno. Después va a hablar de los, no lo puse ahora, voy a hacer más hincapié un poquito más adelante. Impartir el conocimiento de la lengua hebrea. En estos 30 minutos, ¿cuántas veces hablamos del híbrido? ¿Sí? Porque insiste él una y otra vez, lo toma como un issue. Acá hay algunas que ya se están animando, están viniendo a las clases. ¿Sí? A pesar de que uno se rompe los dientes, es participar también de las conversaciones judías. Él dice, conocimiento de lengua hebrea, historia, trozos sobresalientes de la Biblia, Talmud, escritos posteriores, etcétera, 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 artes y oficios judíos, y fíjense, una cosa sutil pero importante, ornatos judíos para el hogar, la cocina judía. ¿Dónde se juega? Él va a decir en otro texto, ¿dónde se juega la vida judía? No es en la institución, es en la casa. Es en la casa. Los olores, los sabores, las conversaciones, etc. Y hace hincapié en el arte. Hay un autor que tiene un origen distinto, religioso, tiene un origen entre Chabad y reformista, pero lo toma Kaplan como su maestro, se llama Rami Shapiro. Él tiene un texto muy chiquitito que se llama Mikdash Me'at. Rami Shapiro tiene una característica que es que escribe cosas breves pero profundas. Y en ese Mikdash Me'at, que son 2 carillas, habla acerca de el hogar judío. Él dice, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que un hogar judío deberían tener como mínimo? ¿Cuáles son los objetos judíos que debería tener? Mesuzá, candelabros. ¿Qué más? Hanukkah. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Libros. Libros. ¿Qué más? Él dice una pushke. ¿Qué es una pushke? Una alcancía para acá. Hay algo que poca gente conoce, que es tener un mizraj. Mizraj es un cuadro que diga hacia dónde queda orientado Jerusalén. No importa dónde estás, en tu casa hay un lugar que te indica dónde es Jerusalén. ¿Sí? Rabbi Nachman dice algo bello, dice, vaya donde vaya, siempre voy a dónde? A Jerusalén. Cada paso que doy es hacia Jerusalén. Y después dice, en la otra página, de esta página dice los objetos. Abdalá, candelabros, muchos de los que dijimos nosotros. Del otro lado dice, ¿cuáles son las prácticas que tiene que haber en la casa? Estudiar, agradecer,
etc. O sea, en 2 carillas te dice, ¿vos querés tener una vida judía? Se puede. Hay que hacer el esfuerzo. Con eso alcanza. Es un material que yo comparto con los chicos que se van a casar, ¿no? Entonces le digo, no es para que pongan en la lista de matrimonio, sí en la lista de civil o en la lista de los Tnaim, pero es un ejercicio importante. ¿Por qué? Porque el judaísmo es un hacer, y el hacer se hace con objetos también. ¿Sí? Uno puede hacer una Hanukkah con chapitas de la Coca-Cola una vez. Después puede hacer una un poquito mejor. Después, pero llega un momento que uno quiere tener también objetos bellos. Recuerden, tenemos también arquitectos aquí, hay una corriente de la arquitectura, yo creo que es al principio de los años 900, 1900, que se dedicó a hacer objetos de la vida cotidiana bellos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que también la belleza, ¿sí? No tomar con un vaso de madera, sino tomar con un vaso de vidrio elegante, a un costo que pueda, bueno, 2 arquitectos tenemos. Y también, yo lo noté cuando me vine a vivir aquí, ¿no? Arts and crafts. Bien, cuando me vine a vivir aquí, las que lo conocen a Mónica saben que Mónica es, así me tiene, en todas las cosas, ¿no? Entonces ella me dice, vos tenés que vivir de una manera digna. Ella vino como 7 meses, 8 meses. Y ella me compró objetos de la vida cotidiana, cubiertos lindos, un plato decente, un individual, y la verdad que yo lo valoré en ese momento, porque al final yo llegaba de la comunidad tardísimo solo, y por lo menos tenía primero el cariño que ella me había preparado las cosas, pero sí, y digo lo mismo en el judaísmo, ¿por qué no podemos tenerlo en el judaísmo? ¿Por qué nuestra vida judía no puede tener ese nivel de belleza, no digo de sofisticación y caro, pero sí de belleza, de algo agradable, algo que uno sienta, qué lindo. En la ciudad vieja de Jerusalén, en un kikar que está antes de empezar a bajar al Kotel y que está en la sinagoga Jurba, hay un artista que se llama, no me acuerdo el nombre, pero que estudió en Betzalel. Y uno ve los objetos que él creó y se emociona de la belleza de los objetos, ¿no? Esos son impagables, pero hay otras cosas que son más bellas. Bien. Vamos a tener que hacer 6 clases, me parece. Se refiere no solamente a lo que es arte visual. Muy bien. Él en alguno de los párrafos habla de la música también y habla de otras cosas. Correcto, correcto. Yo me orienté en lo visual porque es de alguna manera lo más fácil de explicar. Fíjense lo que dice, y esto es muy importante. Los judíos deben abandonar la idea de que la escuela o las clases para adultos son el principal transmisor de la educación judía. O sea, la educación no es solamente esto. El error de limitar educación a una instrucción formal es la causa primera del fracaso completo y del derrumbe de los esfuerzos educativos. O sea, ¿cuál es? Lo va a decir más adelante. La solución acertada consiste en alterar completamente el concepto del proceso educativo y en acostumbrarse a considerar la instrucción formal impartida en los colegios como uno de los tantos eslabones en la cadena de los instrumentos que han de contribuir al niño en su herencia judía. Y ahora bien, todas las organizaciones, instituciones que representan el organismo de la vida judía expresan la voluntad de vivir colectivamente los judíos, deberán adoptar las medidas para educar a la juventud en forma tal que sea a cargo algún día de esas actividades. Este que parece un palabrerío, ¿qué quiere decir? Y voy a utilizar una metáfora que yo uso en esta comunidad. Humberto Eco dice que, cuando se preguntan ¿qué es un libro?, él dice, un libro es una máquina de generar interpretaciones. ¿Sí? No es información, es una máquina de generar interpretaciones. ¿Qué es una comunidad? Es una máquina de educar. No quiere decir que lo hagamos, no quiere decir que estemos a la altura, pero todo tiene que ser educativo, desde que uno entra hasta que uno se va. Toda la experiencia tiene que ser educativa, porque hay algo que yo no dije. Para mí, la educación tiene que ver con transformación. ¿Sí? Cuando uno entra en un proceso educativo, su vida no es la misma que antes. ¿Sí? Uno sale de una manera diferente.
Bien, último, otra vez, finalidad de la educación, incorporación del niño a la vida judía, otra vez la enseñanza del hebreo, otra vez la educación del carácter, transmisión de los valores y estímulo estético. Es un tema que él vuelve una y otra vez. Ahora vamos a un tema controvertido para Kaplan, que a muchos no le gusta. ¿Se sigue escuchando bien por ahí? Bien. La palabra mitzvah, yo dije que iba a hablar de Ta'amei mitzvot, ¿sí? Ta'amei mitzvot quiere decir el sentido de cumplir las mitzvot. Las mitzvot son 613, divididas en positivas y negativas, 248 y 365. Se pueden dividir de muchas maneras, entre el hombre y Dios, entre el hombre y el hombre, que el tiempo las produce, infinidad de formas de entenderlas. En la historia, muchos se preguntaron por qué cumplir las mitzvot, cuál es el sentido de cumplir las mitzvot. Y hay muchas explicaciones. Desde Rambam, que dice, las mitzvot son para educar el carácter y construir una sociedad mejor, hasta los Hasidim, que dicen que cada mitzvah lo que nos hace es estar presente o tener conciencia de la presencia divina. La palabra mitzvah en este sentido no es solamente mandamiento, sino es de la palabra tzavta, estar juntos. A mí me gusta mucho una idea que yo la sintetizo, que para los Hasidim las mitzvot son conectores con la fuente de la vida. Entonces uno puede ponerse los tefilín, otro puede hacerse de acá, otro, pero todo es para estar en contacto con la fuente de la vida. Hay un autor que yo nombré lateralmente que dice, Yeshayahu Leibovich dice, uno no puede buscar la interpretación de las mitzvot. Es ilegítimo, es hacer idolatría. Las mitzvot hay que cumplirlas porque hay que cumplirlas. Heschel también es hasídico, y Kaplan es controvertido, en el sentido de que él va a decir, las mitzvot, y está en el texto que vamos a compartir, ya no hay que cumplirlas porque son mandatos divinos. Él pone en duda el tema del mandato divino. Si él no cree que existe un Dios más allá de la naturaleza, no puede haber un Dios que ordena, ¿se entiende? Él tiene que encontrar otra justificación. Y es una persona que siempre cumplió mitzvot y siempre invitó a cumplir mitzvot, pero en otro sentido más obviamente humano. Voy a saltear un poquitito. En donde dice mitzvot 2, ¿lo tienen? Donde dice, aún cuando muchos de nosotros ya no contemplamos las prácticas tradicionales como ordenados por Dios, podemos seguir llamando las mitzvot a condición de que a sabiendas utilicemos este término en sentido metafórico, o sea, en el sentido de que despiertan en nosotros un estado de ánimo religioso, pero si nuestro bienestar espiritual hiciera necesaria la abrogación o el cambio de cualquiera de esas prácticas, el hecho de que sean designadas mitzvot no deberían ejercer ninguna influencia inhibitoria, pero es de vital importancia disponer de un término significativo, mandamientos. O sea, las tenemos que seguir cumpliendo porque produce varias cosas. Un efecto en la persona, ¿sí? Cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que él dice más adelante. Cuando uno se limita en el kashrut, dice esto puedo y esto no puedo, lo que está haciendo es educar su carácter, aunque no sea divino. Pero él dice, si alguna hay que cambiarla, y en esto tiene que ver con la visión y la época donde vive, se podría cambiar. Si en lo sucesivo designamos, el siguiente párrafo. En inglés, él la llama, las mitzvot utiliza una palabra que viene del mundo de la antropología, que es folkways. Folk, ¿sí? Recuerden, ahora no tanto, pero antes se hablaba del folclore. No sé en Chile, pero una época en la Argentina el folclore era furor. El folclore tenía que ver con la tradición de los pueblos y la gente rubia se vestía de mapuche y cantaba, ¿sí? Pero tiene que ver con una conciencia colectiva, no digo que está mal, es una experiencia que ya no está en ese estadio, pero en la época que empezó Kaplan, es la época donde están los grandes estudios
etnográficos en el mundo, donde los grandes antropólogos van a Brasil, van a Nueva Guinea, van y empiezan a descubrir otras culturas, y lo que hacen es descubrir que si bien cada cultura tiene expresiones distintas, todas tienen expresiones que tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo, con el nacimiento, con la pubertad, con formar una familia y obviamente con la muerte. Y a pesar de que la configuración es distinta, todos tratan de dar respuesta a los momentos vitales. Y los rituales, para Kaplan, que los llama folkways, o sea, acá lo traduce como usos populares, no es una cosa marginal, es la forma en que se construye la conciencia de un pueblo. ¿Sí? Eso es muy importante entender. Además de las mitzvot, para las costumbres comprendidas entre los mandamientos correspondientes a las relaciones de el hombre y Dios, se necesita un término para señalar un enfoque distinto a aquel con el que cargamos la ley positiva. Folkways, usos populares, llena el requisito. En la literatura tradicional, la palabra, miren cómo lo usa, la palabra minag. ¿Cómo usamos nosotros la palabra minag hoy en día? Como una costumbre. Hay un minag que es sefaradí, un minag ashkenazí. Él está en una época donde los judíos en Estados Unidos quieren crear el minag América. Hay un clima general para decir nuestra civilización judía en América llevó un grado de desarrollo que podemos llamar Minag América. Es una pregunta, es una discusión. Es como decir, ya estamos en un grado de madurez. La pregunta es, ¿en Latinoamérica hay un Minag latinoamericano? Yo creo que hay una forma de ser judío distinto que el americano, distinto que el israelí, distinto que el europeo. La pregunta es si eso llega a tener el rango para decir que sea un minag. También está más fragmentado, ¿no? Bien, en la literatura tradicional, la palabra minag denota una práctica ritual, para lo que aparentemente no existe fundamento alguno en las escrituras autorizadas y que por la sola razón de estar en boga pretende ser reconocida. Jamás se aplica a las prácticas consuetudinarias que prescribe la Torá, pues carece en la connotación de ser tan imperativa como esas prácticas. Está pues más cerca de expresar lo que entendemos por el término usos populares. ¿Quién sabe un minag que si no lo cumplimos parece que estamos transgrediendo algo? ¿Empanada? Estoy hablando de la tradición judía, Jaco. Muy bien, la kipá es el ejemplo clásico. No hay mitzvah de ponerse kipá. Cuando uno hace una mitzvah, antes que dice, una brajá. Cuando nos ponemos la kipá no decimos ninguna brajá. Es más, el movimiento reformista sacó la kipá de la sinagoga. Yo les conté que cuando llegué a Mendoza, una parejita muy joven vino a casa, uno era de una comunidad conservadora y otro era una comunidad reformista, y se burlaban entre ellos, ¿no? Decía, no, el servicio de ustedes dura 2 horas, y otro decía, no, el de ustedes es, qué sé yo, chic-chac. Y la chica que era de una sinagoga reformista dijo, al rabino de mi comunidad estamos hablando de los años, fines de los años 80. Lo echaron porque él quería usar talit y kipá. El movimiento reformista cambió, no está en ese lugar, pero hubo un reformismo clásico, alemán inclusive, que después pasó a Estados Unidos, donde lo ritual lo miró en menos. Y ahora sabemos que lo ritual también construye. ¿Sí? La kipá es el ejemplo más perfecto del tema de minag. Casi se transformó en ley. Y a veces uno ve que a alguien se le cae la kipá y corre y la besa. ¿Sí? ¿Por qué la besa la kipá? La hace por un tema de respeto. A mí me gustaba mucho preguntar, cuando yo era chico, la kipá no era un objeto que se conseguía en cualquier lado. ¿Sí? Para los que están aquí más grandes, habrán tenido esas kipot de Israel, un gajo rosa, un gajo blanco y un gajo azul. ¿Y qué tenían? Brillantina. ¿Sí? ¿Y dónde se guardaba? A ver si lo hacían en el mismo lugar. Sí, yo no tenía talit, era chiquito.
en el cajón de la ropa interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una... ¿Sí, René? Porque era algo íntimo. A mí me pasa que cuando los niños vienen a clase o a Talmud Torá y no traen equipado, se ponen equipado otro, le digo, ¿a vos te gusta usar el calzoncillo de otro? ¿Sí? Se lo digo desafiante, porque la equipa es un artículo personal. Y yo recuerdo en mi más tierna infancia se guardaba donde estaban las medias y la ropa interior, porque era una cosa íntima, ¿no? Creo que habla mucho de dónde guardamos las cosas. Ahora, la equipa es un objeto, también hay que entender, ya vivimos en una época donde hay abundancia de cosas. Antes, cuando alguien iba a Israel y traía una equipa, y yo tengo un sidur, que era un sidur así chiquito, con una caja de metal, de todo, y con una piedra de ónix, qué sé yo, era un objeto casi de veneración. Hoy uno escribe en Amazon y te llega en 4 días, ¿sí? Pero vivimos en otro mundo, ¿no? Bien, Minag. No sé ni qué hora. Quiero avanzar un poquito más. Fíjense lo que dice, ¿que quiere decir algo? Bien. Ahora uno va a los casamientos o a los Bnei Mitzvah y se llena de equipote. Entonces en la casa uno tiene una pila así, pero antes no había eso. Bueno, ¿qué va a hacer? Ojalá las use. Fíjense lo que dice, y yo creo que el otro lo vamos a tener que ver la próxima reunión. Existe una alternativa a la actitud tradicional ante las mitzvot. Fíjense cómo él dice que hay que cumplir las mitzvot. Escuchen a alguien que escribe en el año 35. Tratarlas como poesía religiosa en acción. El ser humano normal se regocija con cualquier clase de rito que le dé una sensación de unidad con la vida más amplia de un grupo. Sentir que todos hacemos lo mismo nos construye. O repetir las cosas. Recuerden cuando sus niños eran chiquititos y querían que les cuente el cuento una vez más. Y si uno le hacía una variación, le decía, no ese es el cuento. O sea, uno necesita esa experiencia. Al compartir esa vida, la suya propia se redime de su monotonía y oscura rutina. Fíjense cómo habla Kaplan en el año 35. Esto explica la prevalencia del ritual en las numerosas órdenes fraternales secretas, que en muchas oportunidades satisfacen no solo la necesidad de asociaciones con seres afines, sino también la necesidad de experimentar la poesía de la religión. Uno pensaría que Kaplan es no solo racional, pero la vida judía debería incluir una multiplicidad de actividades visibles que giren alrededor de los objetos sensibles. Estas actividades permitirían que el universo judío se enriqueciera con la necesaria variedad de imágenes sensoriales. Es preciso encarar la vida judía como un fin, y no como un medio para llegar a fines exteriores. Estas actividades visibles y objetos materiales que deleitan por sí mismos constituyen el material del sentimiento poético religioso, y tal ha de ser el sentido de una vida judía que se justifique de por sí. Los rituales, voy abajo, ¿sí? Antes de ver el proyecto de vida judía que creo que no vamos a alcanzar. Esto es una selección, yo corté bastante, ¿no? Tenemos un ejemplo notable en el contrato matrimonial. No existe civilización en la que el casamiento se realice sin cierto formalismo. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo decía, se verificó en todas las sociedades que hay un rito de pasaje. ¿Cuál es el objeto de esta ceremonia? Si no, escuchen bien, el de infundir en el hombre y en la mujer la conciencia de que su matrimonio les ofrece un nuevo medio de aumentar sus simpatías, de ampliar el alcance de sus ideas y sentimientos, de desarrollar su personalidad y afirmar su voluntad. Eso es lo que quiere significarse al decir que Dios se manifiesta en el hogar. Es una frase rabínica, ¿eh? En el hogar en que la finalidad del matrimonio se cumple. Dijeron nuestros sabios, la presencia de Dios mora en el hogar en el que el hombre y la mujer viven de acuerdo con la significación espiritual del matrimonio. Asimismo, hallamos
en todas las razas, religiones, costumbres estudiadas para señalar la transición de la infancia a la adolescencia, la súbita afluencia de poderes vitales ensancha el horizonte mental del niño, aumenta su poder de dominarse a sí mismo. El año 35, ¿sí? Cuando nosotros, vieron que ahora se habla mucho que hay que educar a los niños a autorregularse. El año 35 lo está diciendo. Tal ensanchamiento de la vida es una manifestación de lo divino. ¿Cómo podríamos dirigir la atención del joven hacia el significado de su entrada en el periodo de la adolescencia, sino con alguna clase de ceremonia? O sea, hay que celebrar. Durante muchos años, muchos padres hicieron lo que hacía mi papá. Cuando yo me portaba mal, ¿qué me hacía? Ir a hablar con el rabino. ¿Sí? Y durante mucho tiempo me pasó que cuando los chicos se portaban mal o no querían hacer algo. Entonces una vez vino un padre y me dijo, mi hijo no quiere hacer bar mitzvah, convéncelo. Digo, ¿yo lo tengo que convencer? Bueno, empezamos a charlar. Y yo lo que le dije es lo que dice la tradición. El bar mitzvah no es una ceremonia. El bar mitzvah es una transición. Y lo más duro, te guste o no te guste. La ceremonia lo que hace es celebrar ese momento, es socializar ese momento, es compartir que uno ya no es el mismo y va creciendo. Es más, hay un ritual que un rabino propone muy lindo, que es que los niños la semana antes de hacer el bar mitzvah vayan a su cuarto, saquen todos los juegos de niños y lo cambien. No sé, no todo, pero algunos, ¿no? Como diciendo, ya cambié. Hizo bar mitzvah o no en línea. Lo hizo porque además el niño le gustaba tocar guitarra y en su bar mitzvah tocó guitarra. O sea, él en su bar mitzvah hizo algo que le era significativo en público y él disfrutó de eso. Pero no era porque el padre le decía hacer bar mitzvah. Cuando uno le dice no hace falta hacer, ¿qué hacen los chicos? Quieren hacer. Bien, entonces, ¿qué dice? La vida está brotando, está transformándose. ¿Qué hace la ceremonia? Celebra ese momento. No es la ceremonia el momento, es el momento en que se celebra. ¿Algo más? Miren cómo termina esto y ahora sí terminamos porque estamos casi en la hora. El último párrafo antes donde dice programa de vida judía. Tan pronto como un pueblo pierde sus costumbres y el uso popular distintivos, su civilización comienza a desintegrarse. O sea, él dice en otros términos que las mitzvot, que los actos religiosos es lo que nos mantiene pegados, diría, inclusive. Las costumbres, en virtud de su propia naturaleza, tienden a conservar su forma mucho después que su significación originaria se ha perdido. A lo mejor el sentido es otro ya. Y mientras sean pasibles de una nueva interpretación, es conveniente que se las conserve, pues además de llamar la atención sobre el significado espiritual de los actos o experiencias en que están asociadas, dan también una sensación de continuidad histórica. ¿Sí? Recuerden ese famoso comentario de Ben Gurión que le dijo a un americano, dice, ¿ustedes saben lo que comieron en el Mayflower? No, nosotros sabemos lo que comimos cuando salimos de Egipto. ¿Sí? O sea, eso nos ayuda a tener conexión. Da también una sensación de continuidad histórica, ya que de por sí ejercen una influencia, fíjense qué palabra utiliza, humanizante. Nos hace ser seres humanos. Bueno, para la próxima tenemos muchas cosas más. Que tengan todos buenas noches. Gracias por acompañarnos presencialmente y en casa. Nos vemos. Va a ser